Bueno, y de esto, pues empezamos a trabajar un poco, ahora que empezaron a trabajar los compañeros Nelsa, Javier y todos ellos alrededor de este simposio, a hablar un poco sobre cuáles han sido estos cambios de los criterios sobre evaluación de ciudadanía. Cuando viene todo este esquema y se empieza a trabajar, pues hubo ciertas resistencias a tratar de, cuando tratamos de empezar a ver cómo se evaluaban esas liberaciones del derecho de vía o los segundos de paso, toda vez que la norma y la forma como se venía trabajando, pues venía haciéndose indiscutiblemente bajo un sentido totalmente tratando estos terrenos como si fueran terrenos urbanos, buscando frentes, buscando lo que normalmente se hace en la evaluación urbana, pero no lo que realmente se hacía en las evaluaciones agropecuarias, y además de que había un sentido estrictamente muy particular en la liberación de estos derechos. Un primer sentido muy estricto en esto era, sin lugar a dudas, que a la hora que se llegaba para afectar un paso de servidumbre o una liberación de derecho de vía para construir alguna infraestructura, que puede ser alguna carretera como tal, pues muchas veces no se consideraba, y hasta vas a hablar más adelante de esto, la agresión que se hacía en términos coloquiales hacia el afectado, ¿no? Porque él nunca pedía que se le afectara, sino que simplemente se llegaba y se le decía por aquí vamos a pasar y por aquí nos vamos. Y lo más cruel que había de todo esto es que los pagos o el pago de la indemnización como tal no se diferenciaba bastante en términos de que uno era una indemnización porque no se le estaba quitando, de hecho, la propiedad, simplemente se le estaba afectando para que pasara por ahí alguna obra de infraestructura, como pueden ser las torres, y la otra, pues cuando se tenía la parte que era una adquisición para la parte de la carretera, pues eran dos conceptos totalmente diferentes en términos de lo que puede ser el pago, pero siempre basados en lo que marcaba también la legislación de la ley de expropiación anterior. Y entonces esto se pasaba y se pagaba prácticamente a lo que era a lo que era un pago predial, un pago catastral, un pago fiscal, lo cual pues siempre había sido esto motivo de interesantes discusiones, precisamente por este proceso evaluatorio, porque los promoventes, los que estaban en la liberación, se quejaban de que estos avalúos que se venían haciendo por parte de quien correspondiera, pues tenía un propósito muy fundamental, pero que no satisfacía prácticamente las necesidades de los liberadores, porque los afectados simple y sencillamente no aceptaban los pagos, puesto que eso siempre quedaba muy por abajo de lo que ellos consideraban como un valor comercial del mismo terreno. Y la afectación, por más que el perito en estos términos siempre ha jugado un papel fundamental, un papel importante, pues siempre se encontraba esto con una barrera de que este criterio siempre debe de pegarse, como siempre ha sido, a la normativa vigente. Y entonces, al tender este valor hacia un valor más agropecuario que hacia lo comercial, pues causaba muchos problemas. Y esto fundamentalmente porque la ley de expropiación anterior señalaba este valor para pago de indemnizaciones. Esto pues traía el conflicto que tenían los liberadores, y entonces esto hace que se abra básicamente para los promoventes tratar de buscar otras fuentes de evaluación de acuerdo a lo que la propia ley de bienes nacional le permitiera, y entonces esto buscan otras opciones de evaluación en las instituciones de crédito, principalmente de créditos de la propia banca oficial. Y esto básicamente pues trae como consecuencia que se empiezan a estacionar de cierta manera otros valores con otro tipo de visión, donde la normatividad de estas instituciones de crédito, aunque fueran oficiales, pues se basaba mucho en lo que dictaba la Comisión Nacional Bancaria
de valores, y entonces su forma y el sentido de la normatividad pues era totalmente diferente a lo que marcaba la propia ley de bienes nacionales. Cuando viene el cambio de 1992 del artículo 27 constitucional y viene todo lo que es la creación de la ley agraria y la creación de los tribunales agrarios, y luego también se modifica con el paso del tiempo la nueva ley de expropiación, de tal manera que esta ley de expropiación en su artículo 10 establece que el valor de inversión por paso de su o por adquisición debe estar básicamente enfocado más hacia la parte comercial y nunca debe ser por debajo del valor catastral o por debajo del valor fiscal. Y esto pues ha causado una serie de situaciones muy veces confusas, porque cuando viene alguna sentencia por parte de los tribunales agrarios, aunque la afectación muchas veces fue hecha mucho antes de la modificación de la ley de expropiación, pues trae una serie de problemas muy fuertes, pues porque a veces los lados de las sentencias marcan que debe manejarse a través del valor comercial actual, y entonces eso trae bastante confusión, porque se dice, bueno, la parte de afectación fue hecha con la ley de expropiación anterior y no con la nueva ley, y entonces se crea una serie de conflictos, pero las sentencias son las sentencias y hay que respetarlas muchas veces como tal, pero esto ya tiene y establece una serie de cuestiones. Esto trajo como consecuencia también que muchos rivales se pusieran a revisar junto con personas que conocen este tema, cuáles eran líneas de afectación o carreteras que no estaban pagadas totalmente o liberadas totalmente, sobre todo cuando se manejaba la información y se dejó de trabajar en las instituciones. Y entonces esto trajo una serie de cuestiones muy fuertes que la propia ley de la modificación del 92 del 27 no contempló en términos de dejar a salvo todas las infraestructuras o todas las servidumbres que ya estaban creadas y ya estaban instaladas y constituidas como tal. Entonces esto trajo toda una serie de cuestiones, de tal manera que hay toda una serie de reclamos todavía a la fecha, de afectaciones muy atrasadas, de tiempos muy atrás, y entonces pues muchas veces se pone en predicamento cuando te piden valores. La afectación fue en 1920, entonces son encuentra valores de 1920 para que puedas actualizar y puedas hacer una serie de cuestiones. Pues eso te trae toda una serie de situaciones, aunque anteriormente pues no había todas las ventajas que actualmente tenemos del internet y todo en los periódicos, y esto todavía se viene a agravar un poco más ahora con la pandemia, que todo está cerrado, ¿no? Entonces tú quieres buscar las bibliotecas, quieres buscar esto, pues te encuentras que todo está cerrado y tienes que ver cómo te lo vas a ingeniar para que puedas encontrar situaciones. Y luego este mismo esquema de no dejar a salvo ya las servidumbres consideradas como tal, que a lo mejor hubiera sido una afectación de los derechos de la Constitución, de los abogados como tal, pues trae también una serie de cuestiones de que había por ahí un artículo, una cláusula donde el afectado tenía 10 años para reclamar el pago de la afectación y después de eso no tenía derecho a reclamarla. Sin embargo, eso ha motivado que muchos de los promoventes, cuando lo imponen en juicio, se basan en ese articulado de los 10 años y les dan palo porque la interpretación que dan los tribunales agrarios es totalmente diferente. Dice 10 años, pero pues no para que dejes de pagar. Y entonces ellos se confían en ese, no hacen lo que tienen que hacer, no hacen los avalúos correspondientes que los promueven, y que acabo al final va a salir esto a mi favor y resulta que no sale a su favor, resulta que tiene que pagar, no se defendieron y los pagos son totalmente diferentes. Entonces estos cambios que hay en la propia Constitución, esta integración de los tribunales agrarios, esta integración de la Procuraduría Agraria, pues vienen a modificar totalmente los criterios de evaluación como normalmente los veníamos manejando y veníamos trabajando. Este criterio se mantuvo en cada artificio de todos los afectados, seguía causando problemas para la negociación de la versión de los derechos de vías. Dada esta situación, en tiempos cuando estaba Sergio como director general de avalúos, Sergio Samaniego, y el ingeniero Pablo Gómez Marín como presidente del INDAVI,
se buscó la forma de cómo hacer un poco más amplia el criterio de aplicación de los valores por los problemas que eso estaba causando. Y en primer instante, pues se vio la forma de decir, bueno, vamos viendo que de acuerdo a la desviación estándar de los valores que tengamos en el mercado, si esto pudiéramos ver que esto tiene un tanto por ciento de acuerdo a la desviación estándar, el 10%, pero saben muchas veces que la desviación estándar como una medida de distorsión es una medida muy falsa, ¿no? Entonces aquí lo que habrá que buscar pues son básicamente intervalos de confianza, que son cosas más confiables. Como su nombre lo dice, se basa más en la varianza de los valores. Este intervalo, a través de una serie de estudios, a través de toda una serie de cuestiones, y entonces esto es mucho más contundente porque yo puedo tener una desviación estándar del 10% con una muestra muy amplia que con una muestra muy pequeña. Y ese 10%, aunque la desviación estándar sea igual, realmente significa totalmente cosas diferentes en términos prácticos. Sin embargo, esta desviación estándar en muchas partes, en muchos de los formatos actuales de elaboración se aplica como tal, pero desde mi punto de vista es una falacia aplicar la desviación estándar como tal. Y lo que debe de aplicar siempre es un intervalo de confianza que es mucho más confiable, basado en cuestiones estadísticas mucho más consistentes, mucho más contundentes, donde ahí ya tenemos inclusive un intervalo de confianza que puede ser inclusive el 95% de significancia y con un intervalo del 90%. Entonces esto ya nos da más seguridad de lo que puede ser un intervalo de confianza como tal. A raíz de esto, pues se hizo un estudio para establecer un rango de valor adicional que fuera posible autorizar sin recurrir al artículo 147 de la Ley de Bienes Nacionales. ¿Qué es lo que habla del artículo 147 de la Ley de Bienes Nacionales? Pues habla básicamente de los valores de oportunidad. Los valores de oportunidad, pues muchas veces lo que se hacen es abusar de ellos como tal, y entonces pues ahí se llega a los valores. Si antes lo hacían llegando a los valores que se quería con esta aplicación del artículo 147, al rato que platicamos un poco lo que es actualmente el valor de oportunidad, pues van a ver por qué razón se lo estoy mencionando. Sin embargo, este estudio, aunque se terminó y se quedó y se estableció cuál podría ser la forma de establecer un rango de seguridad para que pudieran los promoventes, además del valor que se dictaminaba como tal, se pudiera avanzar un poco más de acuerdo con este estudio. Se quedó trunco por la salida tanto de Sergio de la dirección como de Juan Pablo de la presidencia, y el estudio pues ahí quedó en el sueño de los justos precisamente, pero ahí se encuentra, ¿no? Ahí está el estudio hecho precisamente para que se pudiera establecer esto como un criterio para poder establecer una cantidad adicional de conformidad a los valores que el propio INDAVIR está dictaminando. Sin embargo, este criterio que hablamos del artículo 147, con la promulgación de la ley energética, el criterio de valor se modifica radicalmente y ahora se establece un mecanismo basado en los valores promedio de la Tierra. Y aún más, este valor promedio de la Tierra deja prácticamente libre la negociación del esquema evaluatorio como única limitante, que este no puede ser menor que el valor dictaminado como valor promedio de la Tierra. Pero no se fija un máximo. Entonces esto da lugar a muchas interpretaciones. ¿A cuáles interpretaciones? Pues el valor puede ser en términos del 100% del valor comercial, del 150, del 70%, del 80%, lo deja básicamente a lo que es la negociación, basado básicamente en los mismos cuatro criterios que tenemos en la Ley General de Ley Nacional del 147. La plusvalía, la de unidad, daños, etcétera, fracción, la fracción que queda sin ser afectada, pero que ya no es aprovechable por el afectado, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pues, buscan un mecanismo para poder llegar a establecer, aunque por ahí existen esquemas, decir, bueno, está basado en el proyecto que puede manejar esto, y el proyecto, si yo conozco el proyecto, yo puedo fijar como límites el proyecto para poder establecer un valor máximo. Lo cierto es que eso no lo marca la ley, lo cierto es que esto lo deja el arbitrio, y lo cierto es que tampoco hay un reglamento para esto, para que esto pueda establecerse y dejar esto como un limitante. Lo que sí es que también habla de los plazos y de conciliación de avalúos.
siempre y cuando estos avalúos sean hechos o sean realizados por periodos que se encuentran en el padrón específico. De tal manera que habla de un valor, de un valor que puede presentar el afectado, un valor que puede presentar la empresa, y si no hay conformidad con eso, entonces pide otro tercer avalúo que lo puede establecer el INDAVI como tal. Y aquí ya no hay cuál es el mejor avalúo, sino simplemente se suman los avalúos, a que el promedio es el valor que se paga en términos correspondientes. Y esto pues, hace de todo esto todo un esquema que deja, como lo voy a repetir, todo esto de libre arbitrio para que el evaluador pues, pueda interpretar, si se maneja con una ética correspondiente como tal, pues a lo mejor puede establecer un esquema de mecanismo a través de la teoría de juegos y establecer cuál puede ser el valor más correcto para llegar a establecer un valor máximo en esta negociación partiendo de lo que es el valor promedio de la tierra. Y estos esquemas de evaluación pues pueden ser mucho más, aplicar un esquema de decisión que puede ser un esquema de multicriterio, aplicar un esquema econométrico a través de fijar cuál puede ser el valor máximo estableciendo variables variables adicionales en los propios modelos como tal, ¿no? Entonces esto hace de que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características, pudiéramos establecer cuál puede ser el valor. O sea, esquemas sí existen, mecanismos sí existen, pero obviamente que muchas veces la normatividad no lo establece, no lo permite, pero que de una forma se puede hacer, se puede trabajar. Entonces esto es lo que nos puede llevar básicamente a establecer lo que viene y lo que está estableciéndose en esto, ¿no? Cumpliendo los términos de tiempo para dar esto. Esto es básicamente lo que hemos presentado Bien. Para esta presentación y estoy a sus órdenes.